Ya, dele no. Ahí estaría llegando, ¿no? ¿Ahí está llegando? Sí, Sí, perfecto. ahí Ya sí, voy a sí, abrir en perfecto. modo presentación. Esto es lo que nosotros trabajamos. Nos va a tocar la van. ¿Hablamos al tiro de la van o hablamos de los otros indicadores también? Principalmente hablar del VAN porque los otros grupos van a ir hablando de cada uno de los indicadores. Ya, listo. Que es el primer indicador y el más importante de todo. Hay que partir diciendo eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que aquí con los colegas nos pusimos muy de acuerdo en el rato, pero podemos resumir que en definitiva el VAN, desde todos los indicadores que comentó, que es TIR y PRI, ¿no es cierto?, es el más importante porque no es otra cosa que traer la plata a valor presente, ¿no es cierto? La plata en flujo futuro a valor presente, ¿no es cierto? Y con eso establecer el comportamiento de cuál es la perspectiva del proyecto. Básicamente es eso. Eh, y como dice, es el único indicador que mide creación real de riqueza y la habilidad es que depende de estimar correctamente la tasa de descuento. Eso es lo que hay que establecer de forma importante. ¿Ya? ¿Colegas? ¿Alguno quiere opinar sobre los otros datos que pusimos en la PPT? Ok. Eh, bueno, como menciona Alejandro, el VAN es como el indicador más importante para la toma de decisiones. Eh, Esto quiere decir que los flujos futuros, trae los flujos futuros al valor presente y resta la inversión inicial. Por ejemplo, en un proyecto tenemos el proyecto A, donde el VAN es 100 y el TIR es 15%, y el proyecto B tenemos un VAN de 80 y un TIR del 20%. Lo correcto sería elegir el A, porque es mayor el VAN, pero el error más común es que elegimos el TIR por el mayor porcentaje. Pero el objetivo del VAN es maximizar valor, no porcentaje. Perfecto. Ok. Entonces, lo que entiendo que ustedes representan es que el VAN es un indicador de, ustedes dijeron, de riqueza. Técnicamente nosotros hablamos de agregar valor económico, ¿no es cierto? Que además es en términos de unidades monetarias, dinero, También, unidades eso es importante. monetarias. Monetaria, Es súper efectivamente. importante entender. Es un indicador de unidades monetarias, dinero, ¿ok? Y ustedes hacen al final, ¿no es cierto?, una cápita sobre que la importancia que tiene de entender la diferencia con la TIR es que el VAN de dos proyectos, según lo que veo en su gráfica, de dos proyectos, podríamos tender a entender que vamos a buscar la mayor rentabilidad que nos representaría la TIR, ¿no es cierto? Ya vamos a entrar en lo que es la TIR, que es la tasa interna de retorno, que es una tasa porcentual, y podríamos decir que al proyecto tener un 20% de TIR, en el ejemplo que ustedes dan, sería mayor el beneficio. Pero, dicho eso, el VAN representa valores monetarios, por lo tanto, de alguna forma nos representa la mayor riqueza, como dicen ustedes, que nos genera el proyecto A sobre el proyecto B, ¿no es cierto? ¿Es correcto? Exacto. Efectivamente, profesor, por eso se señala como el indicador más importante al momento de poder evaluar un proyecto. Es decir, uno evalúa por VAN, refuerza con TIR y PRI, bueno, ahí los colegas lo van a comentar, de alguna manera es como un indicador terciario, o de alguna forma nos ayuda, pero el principal es el VAN, por lo menos así está, Perfecto. se estipula. Ok, nosotros el objetivo de hoy día de la clase, como se lo dije a todos los grupos, es comenzar a trabajar con VAR y con TIR y empezar a entender cuáles son los elementos del flujo de caja ya desde lo práctico, y por eso les pedí que leyeran este documento para la clase de hoy para poder empezar a entrar en este ámbito. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con 5 o 6 KPI, VAN, TIR, Payback, EVA, vamos a ver el IBAN también. Entonces, vamos a ver que a medida que vayamos viendo casos reales, flujos de caja, vamos a darnos cuenta que en algunos casos el BAN y la TIR nos muestran algo, pero también tenemos que ver otros elementos que todavía no los sumamos, ¿ok? Como clase introductoria ya del manejo de evaluación para poder tomar la toma de decisiones. ¿Algo más, grupo uno? ¿Alguien del grupo ¿No? que quisiera hacer algo? ¿No? No. Ya.
Aquí hay un tema importante que no lo mencionaron, que me interesa que lo mencionen, que lo tienen ahí en la slide, que es cómo aceptamos o cómo rechazamos proyectos con BAN. Ah, sí, sí, perdón, profesor, perdón que lo pueda decir yo, pero tiene razón, en esta parte es relevante esto. Cuando uno habla de una TIR menor, ¿no es cierto?, a cero, claramente no crea, menor a cero no crea valor y por ende uno debería decir, oye, no podemos invertir en este proyecto. Y aquello que es Perdón, mayor a cero crea valor y por supuesto es un indicador importante para poder invertir en el proyecto. Básicamente es eso. Eh, ok, Ahora, algo lo, relevante que también, perdón, disculpe, lo profesor, quiero, algo que... lo quiero corregir porque habló de TIR y es BAN. Perdón, disculpe, Van, sí, Eso, dele nomás. pero Van, sí, sí. Y algo también importante que para poder establecer el BAN, obviamente que también el TIR, pero básicamente el BAN, uno tiene que tener un buen estado de resultado, bien concreto, ¿no? Porque tiene que efectivamente establecer cuánto es lo que espera vender y cuánto es lo que espera gastar de alguna manera. Su estado de resultado relevante va a poder establecer una buena BAN. Lo relevante que lo vamos a ver hoy día es poder tener el flujo de caja, Sí, de y lo dónde ha del vamos estado de a resultado, sacar, ¿no? ¿cómo se llama? Los saldos netos. Con eso vamos a trabajar, que lo vamos a hacer en la práctica hoy día. Hoy día vamos a entrar en materia, ¿ya? Lo que me interesa reforzar es que el VAN significa valor actual neto de los flujos futuros de esta proyección de este proyecto que todavía no funciona, no opera, proyectamos un resultado y eso lo traemos a valor presente y los evaluamos a valor presente. Cuando el VAN es negativo, o sea que las unidades monetarias son negativas porque no logran cubrir los costos, punto de equilibrio, y generar valor, no logran hacer ese acápite, por lo tanto se rechaza de plano, independiente de cualquier otro KPI, se rechaza, va negativo, se rechaza, ¿ok? Al tiro, Mario, al tiro. Luego, cuando el VAN es positivo, o sea, hay unidades monetarias positivas, se crea valor. Por lo tanto, en principio se acepta y se aprueba ese VAN, ¿no es cierto? Si fuera un solo proyecto, se aprueba el VAN. Y después tenemos cuando el VAN es igual a cero. ¿Qué significa el igual a cero? Que si bien no crea valor, pero a lo menos, y vamos a entrar a definir esa variable, a lo menos está cubriendo la tasa de descuento o lo que se le exige al inversionista a el proyecto. ¿Ok? Entonces, van negativo se rechaza, van positivo se aprueba y van cero, igual a cero, se aprueba, pero no tiene una connotación de una riqueza o una creación de valor mayor. Eso es cuando efectivamente tenemos un proyecto puro, un solo proyecto. Ahora, ¿qué es lo que es importante entender? Que cuando invertimos, si nosotros no tuviéramos, si tuviéramos capitales infinitos, tenemos la posibilidad de aprobar todos los proyectos con VAN positivo. Podemos aprobar todo. Pero en la práctica nunca tenemos esos capitales infinitos, perdón, son finitos, por lo tanto tenemos que optar muchas veces y habla el paper sobre los proyectos excluyentes, ¿ok? Que eso lo vamos a ver al final. ¿Alguien pidió la palabra, perdón? Yo, profesor, Adelante. una pregunta. De que hizo la corrección respecto al estado de resultado y el flujo de caja, ¿cierto? Que más bien esto se calcula con el flujo de caja, no con el estado de resultado. Lo quiero llevar a una pregunta que tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos meses, ¿verdad? Con el cambio de gobierno, que los economistas discuten que el flujo de caja, ¿cierto? Y otros dicen que el que habla del flujo caja no sabe mucho lo que hay que ver en el presupuesto, para saber si el país está quebrado o no está quebrado, digamos. ¿Cuál es su opinión al Correcto. respecto? Mi opinión, mira, a ver, qué buena pregunta porque es un tema contencioso, económico y técnico. Para mí, yo estoy con todos los economistas que entienden efectivamente qué es lo que es la caja.
La caja es distinto al flujo caja. ¿En qué sentido? El flujo caja, y lo vamos a ver en una slide que tengo que mostrar un poquito más adelante, el flujo caja lo que hace es traer la operación, en este caso de un proyecto, o la operación de un país, en el caso que usted indica. Entonces, nosotros lo que hacemos ahí es contabilizar los hechos económicos de este país y que además están en un presupuesto de la nación. O sea, cuando nosotros decimos que está en un presupuesto de la nación, es que el presupuesto de la nación está aprobado. Y la caja tiene que ver más bien con la forma en que yo voy a responder a mis hechos económicos de ese periodo. En Chile tenemos una ley presupuestaria, por lo tanto, cuando aprobamos es porque hay presupuesto. ¿Se entiende? Otra cosa es la caja, que es lo que usted plantea. Y para mí, y ahí yo estoy muy alineado con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde yo me he formado, José Gregorio, además expresidente del Banco Central, ex ministro de Hacienda, etcétera, que tiene un expertise técnico desde la mesa del escritorio de esas decisiones, en que la caja es exactamente igual a que uno, como administrador, en este caso de un país, en este caso de un proyecto, uno decide cómo va a afrontar los hechos económicos que tiene que pagar. Y lo puedo hacer con una tarjeta de crédito, lo puedo hacer con una línea de crédito, lo puedo hacer con un préstamo, lo puedo hacer con efectivo, etc. Entonces, la caja es otra cosa. La caja es más bien un problema de tesorería. Es una herramienta donde yo voy a ver cómo en el tiempo, en el periodo de tiempo contra los hechos económicos que tengo que cancelar, cómo voy a ir ajustando mi flujo para poder cancelar eso. Pero tiene que ver con eso, y todos los estados tienen un área de tesorería que tiene que estudiar el desfase entre los flujos, que son los impuestos, versus los compromisos que tiene un estado. ¿Ok? Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con usted que solo para terminar la idea, vi algunos economistas que llevaron, quiero tener planteamiento de buena fe, digamos, pero vi algunos economistas que llevaron a entender de una forma técnicamente equivocada lo que se planteaba, porque nosotros tenemos presupuesto para poder cubrir esos requerimientos. Y otra cosa es cómo yo voy a optar desde la tesorería, que es lo que es el planteamiento de la caja, cómo voy a resolver el flujo cuando tengo desfases de flujo. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, sí. Lo único no es que cuando usted habla de los gastos que tengo que pagar y los impuestos, se refiere a los ingresos, ¿verdad? Para el gobierno. Exacto. No del gobierno, del Estado. Sí, del Estado. El gobierno es quien administra. El Estado, perdón. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Eso es. A eso me refiero con ese capítulo de los impuestos y los gastos. Los gastos son las salidas. ¿Se fija? Sí. Que son las salidas. ¿Ok? Muchas gracias al grupo 1. Vamos al grupo 2. ¿Les parece? Ok, profe. Para que avancemos. ¿Ya? ¿Quién va a...? Yo proyecto, profe. ¿David? Sí, proyecto, hay que bajar eso y puedo... Sí, ahí sí. No me deja proyectar todavía. Ahora sí. Ya, ahí va. Ahí estamos. Sí se ve. ¿Se ve? Sí. Ya, perfecto. Bueno, del grupo anterior, que nos ayudó con el VAN, nosotros entendimos que el VAN es efectivo, ¿cierto? O sea, efectivo me refiero a dinero. Está medido en pesos, en dólares, en euros, cuando yo estoy evaluando un proyecto. Traído en el fondo a la realidad actual,
para ver si me conviene invertir en ese proyecto o no. Por eso el principio, el axioma que estaba en el documento, nosotros lo empezamos a leer paso a paso al principio, después nos apuramos por el tiempo, entendimos que finalmente era que si yo voy a invertir 100 y voy a tener un VAN de menos 20, voy a perder 20 al final si lo traigo a plata actual, no me conviene invertir en ningún proyecto que el VAN sea inferior a 1 en el fondo, o sea, siempre tiene que ser mayor a 0, ¿cierto? Y eso es lo que viene del VAN, que en el fondo el dinero, y es, como decía nuestro compañero, es el indicador más potente, ¿cierto? Y acompañado de eso está este indicador que es el TIR. ¿Cómo entendemos el TIR o qué es el TIR? ¿Ya? Nos ayuda mucho la gráfica con esta imagen, ¿cierto? Ahí está ese gráfico que tiene la flechita en aumento y que nos dice que es un porcentaje. Entonces es cuánto yo voy a rentabilizar, por eso es tasa interna de retorno cuando yo invierto. Entonces, el ejemplo creo que es lo mejor para poder entenderlo, que es, por ejemplo, si yo invierto 1.000 millones o $1.000, como ustedes quieran, ¿cierto? Y al paso de un año, yo gano 1.200 en total, ¿cierto? La diferencia fue con mi inversión, los 200. Entonces, mi ganancia fue 200. ¿Qué significa eso en concepto TIR? ¿Cierto? Como tasa interna de retorno. Significa que gané un 20%. Ahora, como esto es evaluación de proyectos, yo tengo que ir a preguntarme, y eso nos lleva a esta regla clave, ¿cierto? Si yo invierto o no pensando en un TIR de 20%. Debería invertir si es la rentabilidad que yo espero. Por lo tanto, no es que exista una regla en sí misma, sino que más bien es una proyección, porque yo podría trabajar en un proyecto que espero tener un TIR de un 30%, que sería por supuesto altísimo, ¿cierto? Todos quisiéramos participar en ese proyecto. Pero probablemente exista un proyecto que tenga un TIR solo de un 10%, ¿cierto? Y si logro más de ese 10%, por supuesto es un proyecto en el cual debería invertir. La clave está en no invertir, ¿cierto?, en un TIR que sea inferior, que sea menor. Ahí está el símbolo menor que, ¿cierto? Que sea menor que la rentabilidad que se espera. Por eso esto es clave dentro de estos indicadores, ¿cierto? La rentabilidad esperada. Eso queda claro cuando yo diseño el proyecto, ¿cierto? Por eso es tan importante esta evaluación de proyecto. Es lo que yo propongo. No todos los proyectos van a esperar la misma rentabilidad. Depende del rubro, depende del nivel de inversión. Y claro, si soy una persona que está comenzando un emprendimiento, probablemente yo quiera ganar, si invierto 1 millón, ganar 200.000, ¿cierto? Pero si es una inversión gigante de, no sé, $1 millón, probablemente tener una tasa de retorno de 10 va a ser muy buena, o de 5 incluso. Se puede decidir apoyar un proyecto así. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? Que es el siguiente paso que tenemos acá. Si uno espera ganar 10, ¿cierto? Tener un TIR de 10, ¿ya? Ahí estamos esperando esta tasa de retorno. Si yo esperaba de 10 en el ejemplo que acabamos de analizar y recibo ese 10, si espero ganar 10, conviene. Pero si yo espero ganar 25, ahí es lo que nos lleva al tipo de proyecto. O sea, en este yo gané 10, pero si yo esperaba ganar 25, ¿debería invertir? No. En realidad no es el rubro, no es el negocio o tal vez no es el proyecto adecuado. Por eso es muy importante comprender que el distinto TIR que puede haber para cada proyecto varía y por eso va de la mano del VAN, porque se lleva a este valor actual, ¿cierto? Y aquí nos da un mensaje muy importante que es que si el TIR puede fallar en algunos casos, se debe usar en conjunto con el VAN. Esa es la forma que encontramos para poder explicarlo simple. Repitiéndolo es, si voy a invertir 1.000, gano 1.200 en total, mi ganancia fue 200, mi TIR fue 20%. Si yo esperaba un TIR inferior a eso, es un buen proyecto, tengo un buen TIR, valió la pena invertir. Pero si el TIR proyectado finalmente va a ser menor que lo que esperamos, es un proyecto que no deberíamos elegir, el cual no debería pasar esta aprobación en base a este indicador. Lo mismo que ocurre con el VAN, cuando el VAN es inferior a 0, ¿cierto? Cuando es negativo el VAN, tampoco es un proyecto viable finalmente. Y cuando tengo que decidir entre varios proyectos utilizando el VAN, lo que ocurre es que veo cuál de los dos, ¿cierto?, conviene más alejándose del 0. O sea, cuál tiene un VAN mayor, que en el ejemplo estaba en una tabla, ¿cierto?, que el último, el E, era menos 20, por lo tanto no iba. Y de la conjunto con el BCD, si tengo una inversión limitada, no los 200 que necesitaba los 200 millones, solo tengo 100, debería elegir el que tenga en total el VAN más alto, ¿cierto? Que era el BCD.
Pero si tengo que elegir un solo proyecto de todos, debería elegir el A, porque el A solo tenía un van de 100. Bien, eso como para poder conectarlo con el resto de los indicadores. Ahí el grupo Mario está por ahí también. ¿Van a comentar algo al respecto para redondearlo? Sí. Quería hablar un punto respecto a la interpretación y también una pregunta, profesor, que surgió desde la discusión. Respecto a la interpretación, lo que quería agregar, que también ahí donde habla del 10% de ganancia, también tiene que ver, más allá de la expectativa, tiene que ver con lo que está pasando en el mercado. Si el mercado, esa plata, hubiese dado un interés anual, no sé, del 8%, y está dando un 10%, es una buena decisión, ¿cierto? Más allá de la expectativa. Entonces, hay que agregar esa variable de lo que está pasando con el mercado para la interpretación. Y respecto a la pregunta, profesor, aquí en el ejemplo simple, que fue parte de la discusión, que habla de que el TIR es la tasa, es un porcentaje, y en este caso el 20% del ejemplo, que equivale a un monto de 200 pesos. Y ahí la pregunta, ¿esos 200 pesos es el VAN? Ya, súper. A ver, le respondo. El VAN, cuando usted invierte los 1.000 y le da un resultante de 1.200, cuando hacemos el cálculo del VAN por la fórmula que tiene el VAN, en el fondo, no necesariamente esos 200 son directamente, para este ejemplo, son directamente el valor actual neto, pero cuando ocupamos la fórmula, no necesariamente. ¿Por qué? Porque vamos a descontar la inversión inicial. Cuando hagamos el cálculo se van a dar cuenta y voy a explicar lo técnico que tiene que ver con el cálculo. ¿Ok? Desde el punto de vista de agregación de valor, sí tiene que ver con lo más importante, lo que usted dijo al final. La tasa interna de retorno es una tasa porcentual que busca indicar la rentabilidad de un proyecto. ¿Ok? El VAN busca indicar los valores en monedas, ¿no es cierto?, que genera el proyecto. O sea, son dos medidas distintas. Una es tasa, porcentaje de rentabilidad, y la otra son unidades monetarias. ¿Ok? ¿Se complementan? Sí se complementan. Y usted tocó un punto muy, muy importante. Que cuando usted dice ganarle al mercado, ¿por qué? Porque vamos a definir, lo vamos a ver ahora en la clase, el concepto de tasa de descuento. Porque los fondos siempre tienen un costo de fondo. Por lo tanto, cuando usted pide un préstamo a un banco, por ejemplo, hay una tasa de interés que le cobran, ¿no es cierto?, que es el costo del dinero. Y ese costo del dinero es el costo de fondo. Por lo tanto, el inversionista puede tener el costo del fondo más lo que busca como rentabilidad. ¿Por qué? Porque además, acuérdense de que hay 5 riesgos en un proyecto. Por lo tanto, si el riesgo es alto, yo voy a pedir que mi tasa de retorno sea alta. ¿Se fijan? Porque estoy corriendo riesgo. ¿Ok? Entonces, como estamos ingresando en la clase de hoy a entender lo que es el VAN y entender lo que es la TIR, hasta este minuto me interesa la conceptuación general porque ya vamos a ir viendo cápites que tienen que ver con otros elementos que todavía no sumamos al análisis. ¿Ok? No sé si eso responde a su pregunta. Perfecto, gracias, profesor. Súper. Ok, muchas gracias al grupo 2. Vamos al grupo 3. Sí, profe, acá. Súper. ¿Alguien va a mostrar? Súper. ¿Alguien va a mostrar? ¿Va a proyectar? Sí. ¿Quién sería? ¿Loreto? Loreto, ya, sí. Está lista, convertida en presentadora. Ya. Terminado esta parte que tiene que ver con el documento, la lectura obligatoria para el día de hoy, vamos a entrar en materia y vamos a ir despejando, porque sé que tienen algunas dudas, algunos temas, vamos a ir despejando dudas y vamos a ir haciendo temas prácticos.
Dele nomás. Ya, profesor, nos vamos directo como al análisis del PRI, ¿cierto? Sí, por favor. Ya, bueno, el PRI o periodo de recuperación de inversión, podemos decir que es un criterio que mide el tiempo en que tarda un proyecto en recuperar su dinero invertido inicialmente. Calcula en cuántos periodos los beneficios acumulados igualan la inversión inicial, pero según lo que vimos, igual es un indicador que tiene limitación importante, ya que no considera la rentabilidad total del proyecto ni el valor del dinero en el tiempo. Es por eso que es un proyecto que puede recuperar la inversión rápidamente, pero aún así no es conveniente. Podemos decir que el PRI es útil como referencia de tiempo, pero no se recomienda ser utilizado como un único criterio para una toma de decisiones de inversión. Perfecto. No sé si mis compañeras tienen... Yo más que nada complementar que, bueno, el PRI, que la principal ventaja es que es como, es muy fácil de interpretarlo y calcularlo. Más que nada es como ver cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión. Perfecto. Súper. Muchas gracias, porque lo importante de entender el concepto del PRI es lo que ustedes dijeron. En el fondo, tiene que trabajar con otros KPI, ¿se entiende? Claro, como que no se puede depender solamente del PRI para una toma de decisiones. Por eso, para terminar la idea, el PRI es una medida de tiempo, de recupero de la inversión. Eso es lo que tenemos que entender. De hecho, nosotros después vamos a trabajar con el payback, que es lo mismo, que en el fondo lo que quiero que se den cuenta, que en el VAN tenemos unidades económicas, dinero, ¿no es cierto?, que genera el proyecto, valor económico, en el VAN. En la TIR tenemos evaluación de rentabilidad del proyecto, y en el PRI, o cuando trabajemos con el payback, vamos a ver que es necesario entender en qué plazo la inversión la vamos a recuperar. ¿Ok? Por lo tanto, ahí tenemos tres elementos para empezar ya a entender de que cualquier inversión tiene que generar un valor económico positivo, tiene que tener la rentabilidad esperada y por otro lado tiene que tener un tiempo de recuperación de la inversión. ¿Ok? Esos son los tres objetivos que buscamos con estos principales KPI de evaluación de proyectos. ¿Ok? ¿Algo más que quisieran adicionar ustedes? Grupo 3. Por mi parte, no, profesor. No sé si mis compañeras. Ok. Grupo 4, por favor. Muchas gracias, Grupo 3. Muy buen trabajo. Gracias, Grupo 2 profesor. también. Muy buen trabajo. Y Grupo 1 también. Muy buen trabajo. Pamela, ¿usted va a presentar? Sí, soy yo, profe. Ya, súper. Déjeme, la pongo al tiro como... Ahí está, como presentadora. ¿Sí? Ahí viene. Súper. Vamos. Ah, ahora sí. Creo que se ve bien, parece. Sí, se viene y Ya. se escucha bien. Ok. Al grupo 4 nos tocó hacer un ejemplo donde se colocaron los tres criterios que estábamos estudiando, el VAN, el TIR y el PRI. Colocamos un contexto real, considerando a lo mejor una evaluación de un servicio de clases personalizadas. Entonces, la inversión inicial
de este proyecto, que sería el A, en una situación de, ¿no? El contexto de nosotros sería evaluadores de proyectos, para elegir alguno. La inversión inicial sería de 1 millón para implementos, marketing, adecuación de espacio, lo que se requiera. Y los flujos esperados son del primer año 400.000, el segundo año 400.000 y el tercero 500.000, con una tasa de descuento del 10%. Eso quiere decir que es lo mínimo que esperas ganar, que se espera ganar al invertir esta cantidad de dinero. Cuando aplicamos primero el PRI, vamos a poner primero el criterio PRI, el cálculo acumulado nos dice, si vamos sumando, que el primer año se gana 400.000 y después se gana, se llega a los 800.000 de la inversión inicial, por así decirlo, ¿ya? El tercer año ya sumaría total este flujo de dinero, 1.300.000. Por lo tanto, podríamos considerar en este proyecto que la recuperación sería entre el año 2 y 3, teniendo un PRI de 2,5 años. Si la situación de este proyecto dijera que queremos recuperar en máximo 3 años nuestra inversión, tenemos el PRI nos acompaña para tomar esa decisión y decir, ok, este proyecto lo podemos tomar para hacerlo y vamos a tener la recuperación de nuestro 1.000.000 de pesos en 2,5 años. Si no queremos que esto sea en 3 años, sino que lo queremos en menos tiempo, por ejemplo 2 o 1 año y medio, el PRI nos daría el criterio para rechazar este proyecto. Después vamos a tomar el VAN. Como ya dijeron los compañeros y lo hemos estado escuchando, el VAN es el valor actual neto, donde el indicador que tenemos acá es una tasa de descuento del 10%. Entonces colocamos 10%, el porcentaje para cada uno de los años, y nos da una suma de flujos actualizados de 1.069.872. Por lo tanto, nuestro VAN en este momento es mayor a 0 para este proyecto. Y hay que tener en cuenta, como ya lo hemos mencionado, que el VAN es el criterio que va por sobre el TIR y el PRI. Entonces, si estuviéramos tomando la decisión, en este caso, de este proyecto A, probablemente, y solamente tomamos de criterio el VAN, que es el más importante de los tres, nos daría el resultado de que tenemos el valor actual neto, nos da un valor mayor a 0. Por lo tanto, este proyecto es viable, o podríamos invertir el dinero, el 1.000.000 de pesos, y además tener un rango, un valor, una ganancia, como lo podríamos decir. Pero en realidad la nomenclatura que creo que se ocupa en el documento que yo vi es beneficio. Y después pasamos al TIR, que sería la tasa interna de retorno, que aquí nos indica que es un 13%. ¿Por qué sería un 13%? Porque estamos usando el 10%, que es el VAN positivo, y ese punto ocurre cerca del 13%, el punto del VAN ocurre en el 13%, que es más o menos lo que iba explicando un poco también el documento. Entonces, la interpretación que tenemos es que la tasa mínima exigida para este proyecto en el retorno es el 10%, pero el TIR es de un 13%, de acuerdo al cálculo que se hace. Entonces tenemos que el VAN en este proyecto, el TIR y el PRI nos dan los 3 criterios en positivo para aceptar este proyecto y decir, ok, ya este proyecto podemos financiarlo, pero lo principal es que si tuviéramos un VAN negativo, probablemente no lo tomaríamos. Por lo mismo, vamos a colocar otra situación en la cual, por ejemplo, nos presentan un proyecto B. Otra idea de negocio similar
con una inversión de 1 millón de pesos, pero los flujos son diferentes en el año 1, 2 y 3. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el año 1, para este otro proyecto, el proyecto B, nos están diciendo de que la proyección es de 900.000 pesos, mientras que en el año 2 son 100.000 y en el año 3 son 50.000. Claro, pueden ser ventas más bajas, no sé, pongámonos como en una situación así, pero estamos decidiendo entre proyecto A y proyecto B, que está en el cuadro que dice resultados comparados. Entonces, si nosotros estamos evaluando proyectos y queremos saber cuál es el proyecto que podríamos decidir, tenemos que tomar nuestro criterio más importante, que sería, y que lo hemos estado diciendo en toda la presentación, el VAN. De hecho, en el mismo texto dice que el VAN es el criterio que va por sobre el TIR y el PRI. Es el más importante. De hecho, creo que otros compañeros también lo mencionaron. ¿Ya? Entonces, nuestros indicadores son: PRI del proyecto B es de 1,2 años. O sea, nuestra inversión se demora menos en términos de tiempo, pero tenemos un TIR del 15%, pero quizás no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que se mantenga en el tiempo. O que tenga, que tenga mayor beneficio. Si miran, el proyecto A tiene mayor beneficio, o sea, un mayor VAN, que el proyecto B. Pero hay un TIR mayor en el proyecto B que en el proyecto A. Si somos evaluadores de proyecto y necesitamos tomar una decisión, la decisión de acuerdo al criterio y de acuerdo a lo que también decía el texto, es que de acuerdo al VAN tendríamos que elegir nuestro proyecto A, porque genera más dinero real. ¿Ya? Ahora, si queremos en menos tiempo la inversión, sería con nuestro proyecto, con el proyecto B, pero con el riesgo, como toda inversión, de que se va a ganar menos, o sea, el VAN es menor que el proyecto A. Así que ahí está más o menos aplicado. Y espero que lo hayan entendido. ¿Alguien del grupo 4 que quisiera aportar algo del grupo 4 o está todo bien? ¿Sí? Ok. Perfecto. Bastante claro. Me parece muy bien desarrollado los dos ejemplos. Lo importante acá es efectivamente entender que tenemos que tener una consecución en el uso de estos KPI, donde el valor económico que se genera o beneficio es lo importante, pero tenemos que además ganarle a la tasa de descuento, que es la que exige el inversionista. Hay que ganarle a la tasa de descuento, que eso es la TIR, ¿ok? Tener una tasa superior a la tasa de descuento, porque el fondo, la tasa de descuento es el costo de los fondos, ¿ok? Por otro lado, el tema de la recuperación, el PRI, es importante, pero no es lo más importante, ¿ok? Tiene que estar dentro del plazo del proyecto, pero no es lo más importante, porque podríamos tener, como dice usted al final, una recuperación muy rápida, ¿no es cierto?, de 1.2, pero no generamos valor. Y lo que buscamos con una inversión es generar valor. Y lo que buscamos con una evaluación de proyecto, que ese valor además se mantenga en el tiempo, ¿ok? Se mantenga en el tiempo. Así que muchas gracias a los 4 grupos, muy bueno el trabajo de los 4 grupos. Si se dan cuenta, es muy importante, y los invito, que terminen de leer ese documento en forma exhaustiva, ¿ya? Es sumamente importante, por eso les había dado una semana para poder leerlo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos criterios base para poder entender la toma de decisiones respecto a 3 KPI. Vamos a trabajar con 6 o con 7, después vamos a concatenarlo y vamos a ver otros escenarios, pero lo más importante está en estos criterios que acabamos de ver, ¿ok? Así que muchas gracias. Voy a pasar ahora a proyectar. ¿Algún comentario que quisieran hacer antes de pasar a proyectar? ¿Alguien? ¿No? Súper. Perfecto. Entonces, voy a proyectar ahora. Vamos a entrar en materias. Vamos a ver 2 cosas
principalmente y vamos a entrar a hacer algunos cálculos para que ya empecemos a entender esto del flujo. ¿Ok? Déjenme... Ahí sí, ya. Ok, entonces, en resumen, Ban-TIR-PRI, ¿no es cierto?, es una guía para las decisiones de inversión. Por eso los invito a terminar la lectura de ese texto completo. ¿Ok? En el fondo, lo que nos dice el valor actual neto, que es un criterio que se recomienda porque nos muestra los beneficios. ¿De qué? De los beneficios de la proyección actualizada de la inversión inicial. Y la regla de decisión principal es invertir si el VAN es superior a 0 o el VAN es igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está cubriendo la tasa que le estamos exigiendo al proyecto. Y cuando es un VAN negativo, se rechaza. En el caso de la TIR, ¿no es cierto?, que es una tasa, es la tasa porcentual que nos muestra efectivamente cuando el VAN es 0, se iguala y la regla de decisión es que la TIR debe ser superior a la tasa de descuento o al costo de los fondos. ¿Ok? Y en el caso del periodo de recuperación en el PRI, lo importante es que la regla de decisión tiene que ver con invertir y que el tiempo de recuperación sea menor al T o al tiempo total del ¿cómo se llama?, del proyecto. ¿Ok? Al final dice, comparación y recomendación final, el VAN supera la TIR al PRI y el VAN siempre identifica la opción más rentable en proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué son los proyectos mutuamente excluyentes? Proyectos que, por no tener un capital de inversión infinito, y es finito, tenemos que optar por uno o por otro. Son excluyentes, mutuamente excluyentes. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos dos mutuamente excluyentes, tenemos que utilizar el criterio del VAN para este principio fundamental hasta este momento, porque después vamos a ver algunos acápites que tienen que ver con si invertimos más, si la inversión es mayor o menor que uno que otro proyecto, y ahí vamos a ir concatenando todos los criterios que vamos a ir ocupando. Entramos a flujo de caja de la empresa, esto lo presenté la semana pasada, pero ya vamos a entrar a hacer algunos cálculos y a trabajar para ahora en la práctica, empezar a entender cómo se calcula el VAN, cómo se calcula la TIR, ¿no es cierto? Y la estructura del flujo de caja, ¿ok? Lo primero, cuando tenemos un flujo de caja que tiene un periodo 0, lo dijimos, me parece, la semana pasada, quiere decir de que este es un flujo de caja de un proyecto. Si tuviéramos un flujo de caja que no tiene periodo 0, generalmente no es de un proyecto y en qué nos vamos a fijar, en que efectivamente en el año 0 tengamos capital o inversión inicial. ¿Ok? Luego tenemos los periodos, que son los periodos de años, ¿ok? Donde vamos a tener los diferentes movimientos desde los costos fijos, costos variables, gastos financieros, depreciación, etcétera, y vamos a tener en el fondo la operación llevada al flujo de caja. Acuérdense que el flujo de caja es donde registramos los hechos económicos de un proyecto. ¿Ok? Y luego tenemos los saldos, acá abajo. ¿Ok? Los saldos del flujo de caja. De que estos saldos nos van a permitir hacer los cálculos que vamos a entrar a ver ahora. Entonces, ¿a qué responde un flujo de caja? Explica cómo opera el movimiento de efectivo, cuánto dinero tengo, cuánto dinero voy a tener, en qué he gastado y en qué puedo gastar. Y tiene una mirada de futuro. Por eso es tan importante en todos los negocios y en las empresas mantener un flujo de caja efectivo para poder entender cómo, desde la tesorería, cómo voy teniendo el flujo para cubrir mis hechos económicos o mis responsabilidades frente a hechos económicos. ¿Ok? En caso del proyecto, me permite poder ver desde el flujo de caja efectivamente el movimiento de un proyecto, a veces inclusive sin necesidad de hacer cálculos de ningún KPI. ¿Ok? Cuando uno ya tiene experiencia, mira un flujo de caja y sabe inmediatamente si este proyecto tiene alguna significancia positiva, alguna significancia negativa. ¿Ok? Pero eso ya es un expertise técnico un poco más avanzado. Lo que me interesa en esta clase es que entendamos y empecemos a aplicar este concepto con
con un flujo de caja muy básico para que empecemos a trabajar ya en eso y ustedes ya puedan empezar a mirar un flujo y entender el van, entender la tira, etcétera, etcétera. ¿Ok? En evaluación de proyecto consideramos recursos, actividades, beneficios, lo que estábamos hablando, y el periodo de tiempo. ¿Se fijan? Si se dan cuenta, ahí tenemos, en estos 4 conceptos, ¿no es cierto?, tenemos los elementos que de alguna forma están evaluando los KPI, por ejemplo, el VAN, el TIR y el PRI. ¿Ok? Son lo más importante. Recursos, capital, la actividad, lo que genera el movimiento dentro del proyecto, la operación del proyecto, los beneficios, resultados, el valor actual, el valor económico, la mayor riqueza, ¿no es cierto? Y un periodo de tiempo que tiene que ver con el periodo de tiempo de operación, pero también tiene que ver con el periodo de tiempo de recuperación de la inversión inicial. ¿Ok? Como dice ahí, también implica recopilar y analizar datos para determinar si el proyecto cumplió su objetivo. ¿Ok? El objetivo es la rentabilidad del proyecto y que se permanezca en el tiempo. ¿Ok? Esto es importante para ver los criterios de evaluación. ¿Y cuáles son estos? Como objetivo, identificar y cuantificar y valorar los costos del proyecto, también valorar los beneficios, que ya estábamos hablando, y emitir ese juicio objetivo y técnico sobre la oportunidad que le llamamos toma de decisión. ¿Ok? Que significa saber si el determinado proyecto es viable o no es viable de realizar. Para esto, hacemos un proceso iterativo, definen ustedes el proyecto y el caso base, es lo que están haciendo en el integrador, proyectan ingresos y costos, ¿no es cierto?, con todas las herramientas que están trabajando en el integrador, van a estimar flujo de cajas libres, ¿no es cierto?, que son en el fondo los saldos, estimar las tasas de descuento. Vamos a ver qué es lo que es la tasa de descuento, es aquella tasa que nosotros le estamos exigiendo desde el inversionista al proyecto, ¿ok? O desde el costo de los fondos al proyecto. Esa es la tasa de descuento. Ahí vamos a entrar en eso. Luego vamos a calcular los KPI, como hablábamos recién, van, TIR y payback. Después vamos a hacer un análisis de riesgo, que no está necesariamente implícito en eso, y vamos a valorizar flexibilidades, que es el estudio de los diferentes escenarios. Por eso se llama valorizar flexibilidad. Vamos a mover variables hacia un lado y hacia otro para poder ver eso. Ahora, desde eso, ¿qué es lo que es la tasa de descuento? Y aquí hago una cápita entre lo que es el proyecto privado y el proyecto social. ¿Qué es lo que es importante entender? La tasa de descuento es aquella tasa que cualquier inversionista tiene como base para hacer una inversión. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera plata guardada, voy a hacer un ejemplo absurdo, extremo. Si yo guardara la plata debajo de un colchón y no la tengo ni en el banco, ni en un instrumento de inversión, ¿no es cierto? Pregunto, sin hacer nada con esa plata, ¿gano o pierdo plata? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Se escucha. Bueno, repito la pregunta. Si tengo plata y la guardo en el colchón, ¿gano o pierdo plata? Por favor, con los micrófonos. Pierdo plata, profesor. Pierdo plata. Pierde plata. ¿Por qué pierdo plata? A ver, ¿cuál es el concepto? Porque el crecimiento, por así decirlo, de la moneda, ¿no es cierto?, no se obtiene en un ahorro que no tenga movimiento, o sea, porque sería un ahorro pasivo, que no tiene ninguna posibilidad de crecer, porque la plata de hoy día, si usted la guarda 20.000 pesos y pretende guardarla 3 años más, lo más probable es que esos 20.000 pesos en el valor presente, ¿no es cierto?, terminan siendo el periodo inflacionario, que uno dice un tanto por ciento, pero va a ser siempre menos. Entonces, en definitiva, pierdo plata al guardarla en el colchón. El concepto central de guardarla en el colchón La plata es que pierde valor por la
la depreciación de la moneda o la inflación. Pierde valor entonces ese monto. Exacto, exacto. Eso es, ¿no es cierto? El alza del costo de la vida, ¿no es cierto? La inflación me va a hacer restar valor al dinero que tengo guardado bajo el colchón, en un caso extremo. Entonces, cuando uno va a invertir, usted tiene a lo menos el costo de oportunidad de poder tener la inversión, no bajo el colchón, sino a lo mejor en un banco, a una tasa muy baja, a lo mejor en un depósito a plazo, ¿no es cierto?, a tasas del 0.36, 0.28 el día de hoy más o menos, para un depósito a plazo, tasas bajísimas, pero también podría tener la oportunidad de ponerlo en un, no sé, en un ¿cómo se llama?, en un fondo mutuo, por ejemplo, que le dé una tasa mayor, ¿ok? También tendría la posibilidad, como costo-oportunidad, de ponerlo en otra inversión. Entonces, lo que tenemos que entender es que la tasa de descuento es aquella tasa en que es la tasa que yo le pido como inversionista a la inversión que voy a hacer. Y cuando hablamos de la inversión privada, estamos hablando de costo-oportunidad. ¿Qué otra posibilidad tengo de poder invertir y que no sea en este proyecto? ¿Se entiende? Eso es el costo-oportunidad. Es aquel costo alternativo de inversión que puedo tener. ¿Ok? Y lo que le pedimos al proyecto es una tasa de descuento. Cuando hablábamos en el cálculo de la TIR recién, lo que estábamos haciendo, alguien habló del 10, del 12%, es aquello que le estamos pidiendo al proyecto. La tasa de descuento es lo que le estamos pidiendo al proyecto, en el proyecto privado, y que la TIR tiene que ser mayor a esa tasa de descuento. ¿Para qué? Para que efectivamente me agregue valor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si el VAN es positivo, está agregando valor, ¿no es cierto?, monetario, en el caso del VAN. Si el VAN es 0, está a lo menos obteniendo la tasa de descuento que yo le estoy pidiendo para ese tema. Lo vamos a ver ahora en un segundo. Pero por otro lado, cuando el proyecto es social, las tasas ya no estamos, el beneficio ya no es rentabilidad. Los beneficios son beneficios sociales. ¿Se fijan? En el caso del beneficio esperado en el privado es financiero, es un beneficio financiero. Superar la tasa de descuento, ¿ok? Y obtener una rentabilidad. En el social, las tasas sociales van entre un 10, un 12, un 8, son bastante bajas, pero los beneficios son sociales y en el caso de los privados son financieros. En el caso de los criterios de evaluación vamos a ocupar los KPI, puede ser TIR, BPN, TIR o otros, o KPI como EVA, IBAN, TIR, Payback, etcétera, y algunos otros que vamos a ver, son efectivamente criterios de evaluación privada. En cambio, en los proyectos sociales es costo-eficiencia. ¿Ok? Es costo y eficiencia. ¿Por qué? Porque logramos buscar un impacto social. Por lo tanto, que sea eficiente el uso del recurso. Eficiencia y que tiene que ver con el costo. Los factores, en el caso de los proyectos privados, son factores internos. ¿Por qué internos? Porque lo que estamos buscando es que la afectación de mayor valor sea ¿para quién? Para la empresa, para la unidad de negocio, para los dueños. ¿Se fijan? Para los capitalistas, para los inversionistas, son internos. Y en el caso de los factores sociales, lo que busca una evaluación son externalidades positivas que son hacia la sociedad o hacia donde opere socialmente ese proyecto social. En el caso del financiamiento, en el caso privado, en general es privado, y en el caso social, en general, digo en ambos casos en general, porque hay algunas combinaciones muchas veces, son financiamientos del Estado, ¿ok? Desde ese punto de vista. Entonces, la tasa de descuento en un proyecto es el costo de los fondos invertidos más la rentabilidad exigida al proyecto. O sea, es el costo de los fondos invertidos más la rentabilidad que le exigimos al proyecto. Esa es la tasa de descuento. Se utiliza para calcular el valor actual neto VAN de un proyecto y determinar la viabilidad económica del proyecto. Para elegir la tasa de descuento está el costo capital, el riesgo, el costo de oportunidad y la inflación. Yo les voy a subir esta presentación terminada la clase, ¿ok? Entonces vamos a entrar a la cifra de flujo caja, ¿ok?
Como dice ahí, al tener incorporada una tasa de descuento de rentabilidad, representa hechos de valores de carácter financiero. ¿Ok? El inversionista lo que busca a través de la evaluación de proyecto en el fondo es si se le recomienda o no realizar la inversión o desalentar la inversión. ¿Ok? Esto ya lo vimos en la clase, ¿no es cierto? Y ahora vamos a entrar de lleno hacia lo que es el cálculo de estos indicadores. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Estoy proyectando, ¿no? ¿Sí? Vamos a entrar aquí, vamos a ir a este Excel, ponerme cualquiera nomás, pero vamos a ver este otro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a trabajar para poder ir entendiendo esta parte. Entonces, esto es un, ¿cómo se llama? Un flujo de caja. Flujo de caja que tiene tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos? Los ingresos. ¿Ok? Y por otro lado, tiene los periodos. ¿Qué periodos? El periodo 0, el periodo 1, el periodo 2, periodo 3, 4 y 5. Lo vamos a hacer a 5 años, ¿no es cierto? Todos los ingresos. ¿Y qué ingresos tenemos? Las ventas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo simple solamente para entrar en la técnica del flujo de caja y cómo se calcula estos KPI que estuvimos viendo en la clase del día de hoy. Entonces, vamos a tener ventas, por ejemplo, por 300 millones. Luego vamos a tener ventas por 450 millones. Ahí. En el año, estos periodos van a ser en años. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener 650 millones. Luego vamos a subir a 700 millones. Y aquí nos vamos a quedar los 750 millones. Entonces, en esta parte tenemos los ingresos. ¿Qué otro ingreso podemos tener? El capital, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener un capital, perdón. Vamos a tener un ingreso de capital de 500 millones. El capital lo debemos. Por lo tanto, va con signo negativo. ¿Y qué sacamos acá? Los saldos. ¿Ok? Y que no es nada más que el poder, ¿no es cierto?, determinar efectivamente ahí tenemos cuál es el saldo que voy teniendo en principio de los ingresos. ¿Qué otro elemento tenemos en el flujo caja? Los egresos. ¿Ok? ¿Qué egresos vamos a tener? Vamos a hacerlo simple para que ustedes puedan entender la forma de hacer el cálculo del flujo de caja. Ahí sí. Flujo de caja. O sea, vamos a tener primero los gastos fijos. Solo un ejemplo. ¿Cuántos gastos fijos vamos a tener mensual? En el periodo 0 no opera el proyecto, por lo tanto no hay gastos fijos, pero sí en el periodo 1. Y aquí vamos a tener del orden de los 150 millones, ¿ok? En todos los periodos de los 5 años como saldo final anual, ¿ok? A eso me refiero. Saldo final anual 150, gastos fijos, ¿ok? Va a haber la compra de un camión, por ejemplo. Y este camión va a tener un valor de una cuota de 25 millones por año en unos 4 periodos. Nada más que eso. ¿Ok? Y después vamos a tener la compra de una maquinaria como hecho económico. Y esa maquinaria va a tener una cuota de 50 millones y va a estar en 3 periodos. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Los saldos.
igual. Los saldos. Y que no son nada más que nada menos que la suma, ¿cierto?, de los gastos fijos. Y también hacemos los saldos del periodo de los egresos. Y luego tenemos los saldos netos. Por el momento vamos a trabajar con eso. Los saldos netos, ¿no es cierto?, que no es nada más ni nada menos que es la suma, por una parte, menos la resta del saldo del periodo que corresponde a los egresos. ¿Ok? Y para el efecto del cálculo, vamos a trabajar con estos saldos netos. ¿Ok? Aquí tenemos, este me dio 150. Aquí, claro, aquí da negativo, efectivamente, porque tenemos ¿cómo se llama? Unos gastos fijos, estos son 750. Ahí sí, ok. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Lo que estuvimos viendo hoy día, ¿qué vamos a calcular? El VAN por minuto y el TIR. ¿Cómo calculamos el VAN? Para calcular el VAN vamos a usar Excel, donde vamos a ir a buscar una fórmula que se llama VNA. ¿Ok? Antes de eso, perdón, vamos a poner que la tasa de descuento, va a ser de un 18%. Eso es lo que el inversionista, para efectos de poder ver el cálculo, le está pidiendo al proyecto. Entonces, para calcular el VAN, vamos a ir a buscar la fórmula VNA, la pinchamos y aquí nos va mostrando los argumentos que tenemos que ir colocando en la fórmula. Y lo primero que nos pide es una tasa. Como la tasa es del 18%, ponemos la tasa del 18%, que es lo que le estamos pidiendo al proyecto. Luego, como en todas las fórmulas de Excel, punto y coma, ¿no es cierto? Y vamos a tomar todos los flujos del proyecto. Los flujos de los saldos netos del proyecto. Luego vamos a cerrar el paréntesis y vamos a hacer una suma algebraica con el capital, que está en negativo. ¿Ok? Lo tomamos, lo cerramos y nos entrega un VAN. En este caso, de 516.873.629, un VAN positivo. Y luego, la TIR, vamos a ir a la fórmula de Excel, igual TIR, pinchamos, y aquí tomamos todos los flujos, incluyendo el capital. Y nos entrega que en este proyecto tenemos una tasa de un 46%. Dicho eso, si la tasa interna de retorno es superior a la tasa de descuento, tenemos, del punto de vista de rentabilidad, una rentabilidad alta, ¿no es cierto? Y por otro lado, el VAN es positivo, nos está generando efectivamente beneficios económicos. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer con este proyecto? Aprobar el proyecto. Aprobar del punto de vista que no hay riesgos en el proyecto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esta es la forma, esto también se lo voy a subir, les voy a subir el PDF y les voy a subir el Excel para poder hacer el cálculo y transformar ya la operación de un proyecto en flujos de caja. En esta misma Excel tengo acá 8 hechos económicos por el minuto, son flujos de caja sencillos, ¿ok? Lo que me interesa primero es la estructura, ingresos, egresos, saldos netos,
y acá además trae los saldos acumulados, ¿ok? Que nos permiten después trabajar para poder hacer el cálculo del payback, ¿ok? Nos va a permitir hacer eso, pero eso para segunda clase. Aquí hay varios flujos, se los dejo ahí para que ustedes puedan, lo que les invito, este es el que acabo de realizar, lo que les invito es a poder trabajar con estos flujos y que ustedes los tengan de referencia, pero los puedan construir. O sea, que en otra hoja tomen estos mismos números si quieren, o otros números, pero inicialmente estos números, para que puedan construir y llegar acá a los resultados. ¿Ok? Aquí vamos a cerrar esto. No, perdón. Aquí vamos a eso. Ok. Aquí yo se lo voy a arreglar, pero básicamente lo que me interesa ver es que ustedes se den cuenta que tenemos tres elementos en los flujos de caja, que son los ingresos, los egresos y los saldos netos, que en el flujo de caja vamos a ir integrando la operación del proyecto y vamos a tener de esta forma el cálculo del VAN y el TIR como primera medida de los primeros KPI que vamos viendo y que ustedes ya tienen una conceptualización técnica de estos KPI. En la próxima clase vamos a entrar a ver ya en detalle elementos del ingreso de la información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Repito, para el cálculo del VAN, vamos a Excel a buscar la fórmula VNA, pinchamos, nos pide la tasa, ¿qué tasa? La tasa de descuento, que en este caso era un 18%, ¿cierto? Como en Excel, punto y coma, para poner las siguientes variables, vamos a tomar el saldo neto de todos los flujos del periodo de operación, cerramos paréntesis, y luego hacemos una suma algebraica ¿de qué? Del capital, que está en negativo, lo cerramos y nos da el VAN. Y en la TIR, vamos a Excel, buscamos la fórmula TIR, pinchamos y vamos a tomar todos los flujos, incluido el capital, para poder tener ese cálculo. ¿Ok? ¿Dudas, consultas de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Algún comentario? Ya vamos terminando. Claro, profe. ¿Sí? Con lo que hemos visto hoy día, haciendo el cálculo que acabamos de hacer, ya podemos darnos cuenta de por qué aprobamos ese proyecto, ¿no? Ese flujo de caja sencillo que acabo de hacer. Porque tiene un VAN positivo, que la tasa interna de retorno, la TIR, es superior a la tasa de descuento. Y la tasa de descuento, ¿qué es lo que es? El valor de los fondos más lo que pide de rentabilidad el inversionista. ¿Se fijan? Aquí hemos entrado ya a los criterios técnicos sobre evaluación de proyectos. Dos cosas. Es importante, al tiro Mario, es importante para la próxima clase que tengan leído bien el paper que trabajamos hoy día y que hagan ejercicio con los Excel que les voy a subir. Eso es importante. ¿Ok, Mario? Profesor, finalmente el saldo neto del ejercicio que usted hace ahí es lo que tengo que tener en el banco, el efectivo que tengo que tener en el banco, o no necesariamente. No. Ese es el saldo neto, representa el saldo anual que va dejando el proyecto. Después vamos a ver con otros cálculos cómo llegamos a ver efectivamente cuánto es lo que tenemos que tener de déficit de flujo de caja, el efectivo. Eso es otro cálculo. Ok, gracias. Eso es otro cálculo. ¿Ok? Lo último, me interesa antes de cerrar, ¿qué les pareció la clase de hoy día? Yo hice un cambio por el hecho de que no se había leído el texto, es el cambio para llevarlos a sala, pero me gustaría saber cómo fue la dinámica, qué les pareció, si se van bastante claros, etcétera, etcétera, qué les pareció la clase del día de hoy. Por mi parte, profe, creo que muy buena, muy bien la resolución ante nuestra vergonzosa actuación de no haber leído el texto, por supuesto, pero creo que nos dio la oportunidad. Eso
técnicamente se llaman oportunidades de aprendizaje. Es muy difícil de encontrar, creo yo, en una clase. Siempre nos pasa a todos que, obviamente, así como ustedes también, estamos un poco cansados. Entonces, es bueno tener una parte activa. Y creo, por supuesto, que nos ayuda también a conectar, porque cuando conversamos con los demás, en un ambiente que no nos hace sentir presión, nos ayuda a entender cosas que pueden ser complejas. A mí me pasa que cada vez que me voy en grupo, la experiencia de los otros me ayuda un montón. Y después podemos, además, cerrar el aprendizaje para que sea efectivo, compartiendo con el resto, exponiéndole. Entonces creo que está muy bien pensado, creo que es muy efectivo y lo agradezco harto porque de verdad se aprende. Así que esa es mi opinión, al menos profesor de hoy día. Así que muy, muy buena clase. Muchas gracias, David. Esa es la idea, justamente, el aprendizaje significativo. Eso es, justamente. Súper, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? Profe, yo estoy... Perdón. Pamela. Dale, Pamela, y vamos con la otra persona. Pamela. Concuerdo con David. En espíritu, Igor, esta forma de conversar los contenidos en grupo y que haya sido igual aleatorio, ayuda a que podamos como compartir las experiencias especialmente. Así que en esa instancia creo que, bueno, yo soy pro del aprendizaje significativo también. Así que, bien. Teoría del aprendizaje, así que aplicada. Muy bien. Totalmente. Sí, claro. ¿Ya? Gracias, Pamela, muchas gracias. ¿Y alguien más iba a hablar y con eso terminamos? ¿Para que se puedan ir? ¿Ah? Yo, profe. Totalmente de acuerdo con todo lo que se dijo, porque también tomo lo que dijo también David al final, que a esta altura yo creo que a la hora estamos todos cansados y este tipo de ejercicios prácticos nos despiertan, nos activan. Así que personalmente lo agradezco. Súper, muchas gracias, Mario. Y lo que me interesa, que en el fondo se den cuenta que vamos a ir aprendiendo desde cosas simples hasta ir ya teniendo el desarrollo disciplinar. Vamos a ir colocando elementos un poco más, vamos a ir completando el modelo, básicamente, si no es más que eso. ¿Ok? Estamos en semana 4, en la semana 6 es la, ¿cómo se llama? La solemne. ¿Ok? Entonces es importante que repasen para la semana 6, la prueba es conceptual. La prueba de la semana 6, la primera solemne es conceptual. ¿Ok? No van a ver cálculo, nada de eso, pero sí me interesa que empiecen ya a trabajar con Excel, a ver, armar, ver videos, etcétera, etcétera, y todo. ¿Ok? Les voy a dejar el Excel con la pestaña para que vean las fórmulas y todo, y sea así. ¿Ok? Nos vemos el próximo martes, y si alguien desea tener alguna hora media, me manda un correo y nos coordinamos ahí para poder hacerlo. ¿Ok? Muchas gracias por su tiempo. Profe, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias, profesor. Buenas noches. Chao, Mario. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Ya, gracias, Pamela. Loreto. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Todas las que quieran, dígame nomás. Ya, lo que pasa es que yo he trabajado en los grupos con Jesús y Jesús está teniendo problemas para ingresar a la plataforma, así que lo iba a ver con soporte ahora. Entonces, para los trabajos y todo eso que tenemos que hacer, yo sé que han trabajado y han armado equipos para el proyecto, pero no tengo grupo, soy sola como con Jesús. No sé si eso me afectará. A ver, ¿tú estás con qué profesor es tu profesor guía? Sergio, igual si no me equivoco. Sergio Torrealba, ya. ¿Y con Sergio estás con Jesús? ¿Ustedes dos? En todos los ramos, sí. Ya. Mira, en principio hay muchas veces hay grupos de 2 personas. ¿Ya? Ya. No es problema, pero yo sí te recomiendo conversarlo con Sergio. Ya. ¿Okay? Yo sé que yo me imagino la respuesta que te va a dar. Para el ramo de acá no es problema, porque nosotros yo voy haciendo grupos aleatorios, porque lo que me interesa es que puedan trabajar todos. ¿Te fijas? Porque a veces cuando es un grupo fijo, hay 4 personas y a veces la pega la hacen 2. Entonces cuando son grupos aleatorios, se fija, cuando son grupos aleatorios no pasa eso. Entonces por eso voy haciendo los cambios
y como veo hoy día, ya empezamos a echar y vamos a empezar a echar a lo práctico. ¿Se fija? Sí. ¿Le quedó alguna duda de lo que vimos, lo último? No, súper claro, me ha servido demasiado todo esto que hemos visto por mi empresa, por los riesgos y todo eso. Ya. Así que, con lo mismo que vimos en la clase pasada, así que no, súper claro. Yo le he ido conversando esto también a Jesús para que trate de arreglar su situación y podamos ya trabajar luego. Dígale a Jesús que me mande o sea, que lo vea con soporte, pero si tiene algún problema de ingresar para la próxima clase, que lo vea con tiempo y me avise, porque tenemos que apoyarlo. O sea, la idea es que esté presente. Exacto. Si hoy día ya lo iba a dejar arreglado, porque de nuevo no se pudo meter, y me mandó fotos de que le dijera, pero no tengo cómo mandarle las fotos, entonces le dije que le mandara el correo igual con ese detalle. ¿Jesús cuánto? ¿Jesús cuánto, perdón? Jesús Gallardo. Ya, para ponerlo en la lista. Lo voy a poner, no hay problema. Y no le sale cómo ingresar al curso, entonces ahí yo le dije que tenía que tratar de ya arreglarlo luego, porque como estamos haciendo trabajo y todo eso, para que no se quede debajo. No, claro que sí, porque que vaya viendo las materias, leyendo todo, sí. Sí. Eso. Ya, profesor, me preocupa por eso. Muchas gracias. Súper. No, de nada, que esté muy bien, cuídese. Igual, buenas noches. Buenas noches, gracias a usted.